Listo, muchachos, entonces vamos con la segunda parte de la clase de hoy. ¿Listo? De la segunda parte de la clase de hoy trato sobre el nuevo tema que vamos a ver, que es cálculo. ¿Listo? Ya terminamos la parte de la matemática básica. ¿Listo? Ahora vamos con el cálculo. ¿Listo? ¿Y qué es el cálculo? El cálculo es básicamente el estudio de las funciones. ¿Listo? ¿Y qué son las funciones? Las funciones son un tipo especial de ecuaciones, ¿listo? Que ya la vamos a ver. Del cálculo, todos los que vayan a estudiar ingeniería en la universidad antes van a tener que lidiar con el cálculo, ¿listo? Y en especial con este libro, ya se lo voy a presentar, ¿listo? Se llama por acá está el cálculo de Leighton, ¿vale? Por acá. Entonces, muy popular en la universidad este libro, Cálculo de Leighton. Y el cálculo de Stewart. Estos son como los dos más populares. ¿Listo? Entonces, le repito, terminamos la parte de la matemática básica y ahora entramos entonces en la parte de cálculo. Entonces vamos a copiar acá, si es que copia, vamos a copiar cálculo. Esa. Y vamos entonces a la parte más importante, que es la definición de función. Definición de función. Función. Listo. Entonces vamos a ver qué se dice. Te dice. En matemática se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Listo. Por ejemplo, el área de un círculo es función de su radio. Entonces vamos a ver. Entonces sabemos que el área de un círculo, ¿cómo se calcula? El área de un círculo se calcula como pi r a la 2. Pi r a la 2. ¿Y qué significa esto? Que el área, depende de qué? Del radio. ¿Listo? Dependiendo del radio que yo tenga acá, obtengo un valor para el área. ¿Listo? Pero existe una forma matemática de escribir ese depende de. Entonces, ¿cómo se escribe ese depende de? Como una función. Se escribe así. A de R es igual a pi por R a la 2. ¿Listo? ¿Y qué significa A paréntesis R? Entonces, este A paréntesis R significa que el área depende de R. El área depende de R. Es como una forma matemática de yo decir, vea, esa área que usted va a calcular depende de R. ¿Listo? Y cuando una ecuación está escrita de esta forma, con ese depende de, se conoce como función. Como función. ¿Listo? Entonces acá tenemos la función del área en términos del radio. ¿Listo? ¿Y cómo se lee este A paréntesis R? Se lee como A de R. A de R. ¿Listo? A de R. Entonces acá tenemos A de R es igual a pi R a la 2. Ahí está. Entonces dice acá, una función se representa como f, variable independiente, igual a expresión algebraica. ¿Listo? Te voy a poner unos ejemplitos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir una función como f de x igual a 3 más x a la 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa f de x? F de x significa que existe una función que depende de x, cuya expresión algebraica es 3 más x a la 2. Es como acá. Un momentico que esto se fue.
como acá que habíamos escrito, listo, que existía un área que dependía de R, cuya expresión algebraica era pi por R a la 2. ¿Listo? De acá, existe una función f de x, es decir, una función que depende de x cuya expresión es 3x a la 2. ¿Listo? Este es el primer ejemplo. Por acá también podemos tener como f de x es igual a x a la 2 más 2x más 5, por ejemplo. De ahí tenemos otra función. No solo se puede utilizar la f, también se puede utilizar la a, como en este caso, o yo puedo utilizar una g. G de x, eso, es igual a 6x más x a la 3, por ejemplo. O también puedo colocar g minúscula de x, eso, es igual a 3x a la 2 más 4, cualquier cosa. Listo. Entonces esta es la forma como se escriben las funciones f de variable independiente igual a expresión algebraica. O g o a. Esto no tiene que ser la f necesariamente, pero la f es lo más común. Lo más común. La f y la g son las dos letras más comunes para escribir funciones. ¿Listo? Entonces esto puede sonar un poquito abstracto por ahora un poquito abstracto. ¿Listo? Pero a medida que vamos empezando a hacer los ejercicios, vamos a ir empezando, vamos a empezar a entender más a fondo el tema. ¿Listo? Tenemos ahora la definición en el análisis matemático. Entonces dice así, en el análisis matemático el concepto general de función se refiere a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. ¿Listo? Es decir, una función va a ser una expresión algebraica que me va a relacionar a mí dos conjuntos. ¿Listo? Como en este ejemplo. Vamos a ver qué significa esto. Entonces supongamos que este conjunto representa mis x y este conjunto representa mis f de x. Es decir, como el resultado que yo obtengo. Y vamos a entonces asociar cada una de las x con cada una de las f de x. Es decir, vamos a asociar cada uno de los elementos del conjunto de las x con cada uno de los elementos del conjunto de las f de x. Entonces, ¿cómo asocio eso? Entonces ahí sale a la luz la lógica. ¿Y cuál es la lógica? Que al triángulo le corresponde el número 3. ¿Por qué? Porque un triángulo tiene 3 lados. A este otro triángulo le corresponde 3 lados. ¿Listo? A este pentágono, ¿cuántos lados le corresponde? 5. A esta figurita, ¿cuántos lados le corresponde? 4. A este cuadrado, 4. Y a este heptágono le corresponde 7 lados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una función? Una función es una expresión algebraica que me permite a mí asociar los elementos de un conjunto, este conjunto de la izquierda, con los elementos de este conjunto de la derecha. Y mire, muy importante lo que dice acá. A cada elemento de un primer conjunto, un único elemento de un segundo conjunto. Es decir, cada figurita de acá debe estar asociada a un solo elemento de este conjunto. ¿Qué significa eso? Este triángulo de arriba, por ejemplo, está asociado al 3. O sea, solo está asociado al 3. Solo está asociado al 3. Y no puede estar asociado a otro elemento. Es decir, el triángulo no puede estar asociado también al 1. No. ¿Por qué? Porque se asocia a un único elemento de un segundo conjunto. A un único. Es decir, este triángulo solo puede estar asociado al 3 y a ningún otro valor. Ningún otro valor. En el caso de que esté asociado a otro valor, entonces ya deja de ser una función. Ya deja de ser una función. ¿Y por qué? Porque la definición de función me dice que yo asocio los elementos de un conjunto con un único elemento de otro conjunto. ¿Listo? Entonces, los elementos del conjunto X solo pueden estar asociados a un elemento del conjunto f de X.
En caso de que el triángulo acá estuviera asociado a otro elemento, eso dejaría entonces de ser una función, dejaría de ser una función. Es decir, a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de f de x, de f de x. ¿Listo? Entonces eso se puede demostrar de forma gráfica, Entonces vamos a ver una cosa que se conoce como el criterio de la línea vertical para determinar si la gráfica de una función equivale efectivamente a una función. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá como subtítulo criterio de la línea vertical. De la línea vertical. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el criterio de la línea vertical? El criterio de la línea vertical me sirve a mí para determinar si la gráfica de una ecuación corresponde a una función. Te recuerden, en una función para un valor de x va a existir solo un valor de f de x. En este caso, vamos a hacer la analogía con las y. Para un valor de x va a existir un solo valor de y. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de la línea vertical? El criterio de la línea vertical consiste en realizar una línea vertical para todos los valores de x. Si esa línea vertical choca en dos lados de la gráfica, entonces no es una función, ¿Por qué? Porque está asociando para un valor de x dos valores diferentes de f de x. Y cuando se asigna para un solo valor de x dos valores de f de x, ya eso deja de ser una función. ¿Por qué? Porque para un valor de x debe existir solo un valor de f de x. Entonces esta gráfica no es función. ¿Por qué? Porque las líneas verticales chocan en dos punticos. Vamos a ver si la gráfica número 2 corresponde a una función. Entonces yo dibujo una línea vertical acá, vea, choca en un solo punto, otra por acá en un solo punto, otra por acá en un solo punto. Y cualquier línea vertical que yo trace sobre el eje de las X, entonces va a chocar en un solo punto de la gráfica. ¿Listo? Entonces, como toda línea vertical que yo trace choca en un solo punto, entonces esto sí es una función. Vamos a la tercera. Entonces la tercera trazo una línea vertical por acá, choca en un solo punto. Pero ¿qué pasa si yo trazo una línea vertical por acá? Me choca la gráfica en 1, 2, 3 puntos. Entonces como choca en 3 puntos, entonces no es una función. ¿Por qué? Porque para cada valor de x debe de haber asociado solo un valor de f de x. No es función. Y vamos finalmente a esta. Entonces para esta, cualquier línea vertical que yo trace va a chocar solo en un punto. ¿Listo? Entonces esta sí es función. Ahí está. De mucho ojo, criterio de la línea vertical. ¿Listo? Yo trazo una línea vertical para el rango de las X y me cercioro de que esa línea vertical choque en un solo punto. Y si choca en un solo punto, entonces yo ahí sí automáticamente puedo decir de que se trata de una función, de una función. ¿Listo? Entonces voy a detener el video acá. ¿Listo? Y la segunda parte entonces ya se las mando.